¿Alguna vez has sentido que estás destinado a algo grande, pero el mundo simplemente no te deja avanzar? Yo lo sentí por años. Era como si algo me empujara por dentro, como si una parte de mí supiera que había más. Más que la rutina, más que las expectativas, más que esa vida pequeña que otros intentaban imponerme. Y sin embargo, me sentía atrapado. No por cadenas físicas. No por falta de ideas. Sino por algo más sutil, más silencioso. Como una barrera mental que no podía ver, pero que estaba ahí, todos los días. Limitando mis decisiones. Drenando mi energía. Apagando mi ambición. Hasta que me hice esta pregunta, y tal vez tú también necesitas hacértela ahora. ¿Y si te dijera que no es el mundo el que te detiene, sino una programación invisible en tu mente? Porque esa fue la verdad que me golpeó como un rayo. No estaba peleando contra el mundo, estaba peleando contra mi forma de pensar sobre el mundo. Contra las ideas que me metieron desde niño. Contra el miedo al fracaso. Contra el deseo de complacer a todos, excepto a mí mismo. Contra esa voz interna que decía, no puedes. No eres suficiente. No estás listo. Y tal vez, esa voz también vive en ti. Y aquí es donde quiero que prestes atención. Porque hay algo que muy poca gente entiende. No necesitas más motivación. No necesitas más talento. No necesitas que el mundo te dé permiso. Lo que necesitas es despertar. Despertar a la realidad de que tú fuiste programado para conformarte, para temer, para seguir órdenes, y que si no reescribes esa programación, nada va a cambiar. Lo peor es que nadie te lo explica. Nadie te enseña a pensar como un creador. A decidir como alguien libre. A avanzar como si ya fueras imparable, incluso antes de tener resultados. Y eso me lleva a una pregunta incómoda. ¿Por qué solo el 1% de las personas cambian su vida de verdad? ¿Crees que es por suerte? ¿Crees que es por contactos? ¿Por inteligencia? No. Es porque solo ese 1% tiene el coraje de cuestionar su programación. Y de actuar a pesar del miedo. Hay una razón por la que el 99% de las personas nunca lo descubren. Pero si te quedas hasta el final, tú no serás parte de ese 99%. Voy a mostrarte lo que nadie me dijo cuando yo estaba en ese lugar. Voy a darte el mapa mental que me sacó del estancamiento y me llevó a crear Tesla, SpaceX y a desafiar industrias que nadie se atrevía a tocar. No con frases motivadoras vacías. Con decisiones reales. Con hábitos pequeños pero poderosos. Con una mentalidad que funciona incluso cuando estás solo, perdido o sin energía. Pero te advierto algo. Este video no es para quien busca excusas. Este video es para quien está listo para dejar de sobrevivir y empezar a construir. Así que si estás preparado, empecemos. El problema invisible que nadie te enseña. Cuando era niño, en Sudáfrica, no encajaba. No era el más fuerte. No era el más popular. Era el raro que pasaba horas leyendo ciencia ficción y preguntándose cómo funcionaban las cosas. Y por eso, me convertí en un blanco fácil. Me hacían a un lado. Me insultaban. Me golpeaban. Y lo peor de todo es que nadie intervenía. Ni maestros, ni adultos. Era como si yo fuera invisible. Pero con el tiempo, lo verdaderamente doloroso no fue lo que me decían los demás. Lo que más me dolía era que empecé a creerlo. Empecé a creer que había algo mal en mí. Que no pertenecía. Que debía encogerme, callar, adaptarme. Y ese es el problema invisible del que nadie te habla. La programación silenciosa que se instala en tu mente cuando más vulnerable eres. No necesitas una cadena en el cuerpo cuando ya la llevas en el pensamiento. Y muchos siguen así, toda la vida. Limitándose. Dudando. Esperando que alguien más los valide, los elija, los libere. Pero, déjame preguntarte algo. ¿Cómo puede un niño que duda de sí mismo llegar a liderar empresas que desafían gobiernos? La respuesta no está en el talento. Ni en el dinero. Ni en la suerte. Está en descubrir ese código mental oculto y romperlo desde dentro. Y eso es justo lo que te voy a mostrar ahora. Reprogramar tu mente, lo que aprendí del dolor. Pasé años creyendo que tenía que adaptarme al entorno. A las expectativas. A lo que los demás decían que era posible. Pero fue el dolor, la soledad, el rechazo, los fracasos lo que me llevó a una conclusión muy simple.
Me di cuenta de que el entorno no define tu destino. Tu mentalidad sí. Tu mente puede ser tu mayor aliada o tu peor enemigo. Y no es algo que te inventas. Es ciencia. Estudios revelan que el 95% de nuestros pensamientos son repetitivos y que el 80% de ellos son negativos. Eso significa que, la mayoría del tiempo, estás repitiéndote las mismas mentiras internas. No soy capaz. No tengo lo necesario. No es el momento. Y lo peor es que ya lo haces sin darte cuenta. ¿Cuántas veces al día te dices que no eres suficiente sin siquiera notarlo? Esa es la verdadera trampa, que te sabotea sin saberlo. No por falta de esfuerzo, sino por cómo has sido programado para pensar. Pero aquí viene lo importante. Te voy a mostrar cómo rompí esa programación. Y no necesitas millones para hacerlo. Solo necesitas tomar conciencia. Y estar dispuesto a cuestionar la voz que te dice que no puedes. El aro armado que está destruyendo tu potencial. Hay un error mental que he visto destruir más sueños que la pobreza o la falta de oportunidades. La mayoría está tan ocupada tratando de agradar, que se olvida de construir. Vas por la vida adaptándote a las opiniones de los demás. Sonriendo para no incomodar. Diciendo sí cuando quieres decir no. Y mientras tanto, tu energía se drena. Tus metas se diluyen. Tu visión se entierra bajo las expectativas ajenas. Y no me malinterpretes, no estoy en contra de la empatía. Pero déjame decirte esto con total claridad. Ser amable con todos puede ser la forma más rápida de traicionarte a ti mismo. Porque cada vez que eliges la aprobación externa sobre tu autenticidad, estás vendiendo tu futuro por un poco de aceptación temporal. Y cuando haces eso día tras día, te desconectas de lo que realmente viniste a hacer. Yo también caí en esa trampa. Al principio, quería que todos me entendieran, que todos me apoyaran. Pero entendí algo doloroso. No todos los que te rodean están preparados para tu transformación. ¿Quieres saber por qué rodearte de personas equivocadas es peor que estar solo? Porque las personas equivocadas no solo dudan de ti, te hacen dudar de ti mismo. Y eso, amigo, es lo que más te atrasa. Pero la buena noticia es que puedes elegir. Puedes dejar de agradar y empezar a construir. Punto 3. El poder de la decisión brutal. Poca gente lo sabe, pero entré a Stanford para estudiar un doctorado en física aplicada. 2 días después, lo dejé. Decidí apostar por mí. Porque nadie más lo iba a hacer. No tenía garantías. No tenía inversores. Lo único que tenía era una visión y el coraje de dar el primer paso sin tenerlo todo resuelto. Y aprendí una lección que me ha guiado desde entonces. Esperar el momento perfecto es la excusa del 99%. El 1% actúa antes de estar listo. ¿Crees que tuve todo planeado cuando fundé Zip2 o cuando lancé SpaceX? No. Pero tomé una decisión brutal, avanzar, incluso cuando daba miedo. Porque lo contrario a avanzar es estancarte. Y tú también lo has sentido. Esa parálisis disfrazada de todavía no es el momento. Esa voz que te convence de que necesitas otro curso, otro permiso, otra señal. Pero la verdad es esta. ¿Qué pasa cuando te obligas a actuar antes de sentirte preparado? Ocurre algo que la mayoría nunca experimenta. Te vuelves imparable, no porque no tengas miedo, sino porque aprendes a moverte con miedo. Y ahí empieza tu verdadera transformación. Punto 4. Construir aunque tengas miedo. Mucha gente conoce a SpaceX por sus lanzamientos exitosos, por los cohetes que regresan solos a la Tierra, por las transmisiones virales en YouTube. Pero casi nadie habla de lo que pasó antes. De los fallos. De las explosiones. De los días en los que todo parecía perdido. Cada explosión me decía que parara. Pero yo entendí algo: si fallas construyendo, no estás perdiendo, estás aprendiendo. Nuestro primer lanzamiento falló. El segundo, también. El tercero, estuvo a punto de destruirnos. Y después del cuarto, no teníamos más dinero. Si fallábamos de nuevo, era el final. ¿Sabes lo que se siente ver arder años de trabajo en segundos? Te rompe. Pero también te revela quién eres realmente. Porque ahí, en el fuego del fracaso, tienes solo 2 opciones. Pararte y retroceder. O seguir construyendo, aunque duela, aunque tiemble todo dentro de ti. La mayoría cree que el miedo es una señal de que deben parar.
Yo lo vi como una señal de que iba en la dirección correcta. Y aquí viene un dato que muy pocos quieren enfrentar. Más del 70% de los emprendedores fracasan en su primer intento. Pero el 1% que persiste lo logra en el segundo o tercero. ¿Sabes cuál es la diferencia? Los primeros buscan certeza. El 1% se compromete con el proceso, incluso cuando la incertidumbre es absoluta. Yo seguí. No porque no tuviera miedo, sino porque entendí algo que quiero que tú también entiendas hoy. Construir con miedo, aún es construir. Y cada intento fallido te acerca a un acierto irreversible. Pero te voy a confesar algo que casi nunca digo. ¿Sabes cuál fue el único momento en el que de verdad pensé en rendirme? Fue después del tercer intento fallido. No había dinero. No había confianza. No había garantías. Solo tenía una última carta. Y tomé una decisión. Invertí lo poco que me quedaba en ese cuarto lanzamiento. Todo. Y cuando ese cohete despegó y funcionó, supe que el miedo había valido la pena. Porque el verdadero fracaso no es fallar. El verdadero fracaso es dejar de intentarlo. Punto número 5. La mentira de la motivación. Hay algo que la mayoría de las personas no entienden y es una de las mentiras más peligrosas que nos han vendido. Que necesitas sentirte motivado para empezar. Eso es completamente falso. ¿Tú crees que yo estaba motivado cuando trabajaba 100 horas a la semana, durmiendo en la fábrica de Tesla, comiendo en escritorios llenos de cables y reportes? ¿Crees que me sentí inspirado cuando perdimos millones en un solo día? ¿Cuando los medios decían que SpaceX era una broma? ¿Cuando invertí todo mi dinero y no sabía si iba a poder pagar la nómina? No. No estaba motivado. Estaba comprometido. Y hay una diferencia abismal entre esas dos cosas. Motivación es hacer lo que toca cuando tienes ganas. Compromiso es hacerlo aunque no las tengas. La mayoría está esperando el momento adecuado, esa mañana en la que se despierten con una energía mágica, con claridad, con ganas de comerse el mundo. Pero ese momento rara vez llega. Y cuando llega, dura poco. ¿Por qué? Porque la motivación es volátil. Viene y va. Y si tu progreso depende de algo tan inestable como tus emociones, nunca vas a construir nada duradero. Yo tuve que aprenderlo a la fuerza. A levantarme cansado. A trabajar sin saber si iba a funcionar. A presentarme una y otra vez, sin garantías. La gente piensa que los exitosos tienen disciplina de hierro. Pero en realidad, solo aprendimos a no esperar sentirnos listos. ¿Y sabes qué? Eso te libera. Porque ya no estás a merced de tus estados de ánimo. No necesitas estar inspirado. Solo necesitas un objetivo claro y el hábito de avanzar, aunque sea un paso pequeño. Hazlo aunque no tengas ganas. Especialmente cuando no tengas ganas. Porque en esos momentos estás moldeando tu carácter. Piénsalo así. Los músculos no crecen cuando estás cómodo. Tu mente, tu vida, tus resultados, tampoco. Actuar sin motivación es la habilidad que separa al soñador del creador. Y te voy a decir algo más. Si cada vez que sientes pereza, postergas. Y cada vez que estás confundido, esperas. Entonces nunca llegarás. Porque la vida no espera. El mundo no se detiene por ti. Y la única constante que tienes es lo que decides hacer incluso cuando nada en ti quiere hacerlo. ¿Y sabes qué hábito me salvó una y otra vez en esos momentos? El hábito del 1%. Después de todo lo que viví, los lanzamientos fallidos, los errores públicos, las noches sin dormir, las traiciones, las dudas, hubo algo muy simple que me mantuvo centrado. No fue una fórmula mágica. No fue un libro secreto. Ni siquiera fue una técnica sofisticada. Fue un hábito. Pequeño, pero brutalmente poderoso. Tómate 5 minutos cada noche para responder esto. ¿Qué hice hoy que me acercó a mi visión? Eso es todo. Una pregunta. Una respuesta sincera. Y, con el tiempo, un cambio irreversible. Porque esa pregunta hace algo que casi nadie se atreve a hacer. Te obliga a verte de frente. Sin excusas. Sin adornos. Sin filtros. Te confronta con lo que hiciste o no hiciste. Con lo que avanzaste o evitaste. Con lo que elegiste o postergaste. Y es ahí donde empieza la transformación real. El 99% de las personas viven sus días reaccionando.
El 1% los vive construyendo. Este hábito me obligaba a mantenerme despierto, enfocado, consciente. No importa qué tan caótico fuera el día, cuántas malas noticias llegaran, cuánta presión sintiera. 5 minutos. Una pregunta. Un compromiso. Y no te estoy hablando como empresario. Te hablo como alguien que también ha tenido miedo, que ha dudado de sí mismo, que ha sentido el impulso de rendirse. Pero ese pequeño hábito me salvó. Porque me recordaba para qué estaba haciendo todo esto. Cuando tienes una visión clara, no necesitas que cada día sea perfecto. Solo necesitas asegurarte de no perder el rumbo. Y aquí es donde muchos fallan. No porque no tengan metas, sino porque no se detienen lo suficiente para preguntarse si están avanzando o simplemente ocupados. Este hábito te da eso, claridad. Y la claridad, en medio del ruido del mundo, es poder. 5 minutos. Una pregunta. Todos los días. Si haces eso, vas a pensar distinto. Y cuando piensas distinto, actúas distinto. Hazlo esta noche. Apaga todo. Cierra los ojos. Y respóndete con brutal honestidad. ¿Qué hice hoy que me acercó a mi visión? No necesitas millones para empezar. Solo necesitas valentía para ser honesto contigo mismo. Lo que separa al 1% del resto. La verdad es simple, pero difícil de aceptar. La mayoría quiere garantías. El 1% prefiere coraje. Todos queremos seguridad, un camino claro, saber que no vamos a fracasar. Pero la realidad es que esas garantías no existen. Nadie te va a dar el permiso que necesitas para empezar. Y si estás esperando a que alguien te valide, a que te den luz verde, vas a esperar toda la vida. No necesitas que el mundo te valide. Necesitas empezar sin permiso. Porque la única persona que tiene que creer en ti, eres tú mismo. Y actuar, aunque no tengas el visto bueno, aunque no te sientas listo, aunque las dudas te griten que te detengas. Porque esa es la línea que separa a quienes sueñan de quienes logran. Solo el 1% verá este video y actuará. ¿Serás tú? La decisión está en tus manos. Puedes quedarte ahí, viendo este video y volviendo a tu rutina, o puedes tomar lo que aprendiste hoy y empezar a mover tu vida hacia adelante. Hemos recorrido un camino intenso juntos. Y quiero que recuerdes estas ideas, porque son las que realmente importan. Primero, reprogramar tu mente. No permitas que los pensamientos negativos o las creencias limitantes dicten tu futuro. Segundo, tomar decisiones aunque duelan. No esperes a sentirte cómodo o listo. A veces, avanzar requiere valentía y decisiones difíciles. Tercero, actuar sin motivación. No dependas de la inspiración para mover tu vida. La disciplina y el compromiso son lo que realmente construyen el éxito. Y por último, habituarte al progreso diario. No necesitas grandes saltos, los pequeños avances constantes son los que cambian todo con el tiempo. Porque la realidad es esta. No necesitas ser especial. Solo necesitas dejar de rendirte. Nada ni nadie es perfecto. Lo que marca la diferencia es no abandonar, seguir intentando, incluso cuando las fuerzas flaquean. Y si has llegado hasta aquí, si te quedaste escuchando cada palabra, ya estás dentro del 1%. Ahora, actúa como tal. No dejes que este conocimiento se quede solo en tu mente. Lleva esa energía, esa claridad, ese compromiso, y conviértelo en acción. Para seguir creciendo, te invito a hacer clic en el video que aparece en pantalla. Porque si este video cambió tu perspectiva, el siguiente cambiará tu realidad. Es momento de tomar el control. De ser el protagonista de tu historia. Y de construir el futuro que mereces.